Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a empezar esta tarde con nuestra clasecita y vamos a recordar que estamos hablando acerca de lo que en la Biblia es el libro de los jueces. La clase pasada nosotros dijimos que una mujer, una juez, fue y llevó a la guerra y triunfó contra unas personas que los estaban atemorizando y maltratando. Y después de eso hubieron 40 años de paz. Después que pasaron esos 40 años, vamos a ver ahora nuestra clase. Yo les he pedido que pudieran tener una cobijita. Miren, una cobijita. Aquí está, una cobijita calientita. Vamos a ver si se ve la cobijita. Sí, Una sí. cobijita calientita. Entonces usted la va a abrazar y va a tener allí su cobijita. Ya aquí tengo la mía, hermana. La tiene que abrazar y la tiene que querer mucho a su cobijita. La clase de ahora se trata de un hombre que se llamaba Gedeón. Y ustedes se van a acordar de él porque vamos a decir nosotros, Gedeón, el del vellón. ¿Cómo vamos a decir? Bellón del Bellón. ¿Qué león es el Gedeón, Bellón? el del vellón. Cada vez que yo diga Gedeón, ustedes se van a acordar y van a decir el del vellón. Pero ¿qué es un vellón, hermana Seili? ¿Qué es eso? Nosotros no entendemos. Fíjense que vellón es un pedazo de lana, un poco de lana que se ha arreglado así, mire, se ha preparado para que sea calientito, para que la persona se pueda proteger del frío y se pueda proteger también del agua. Entonces, un vellón es como una cobija de lana grande que la persona se pone en su cuerpo para protegerse del frío. Entonces nos vamos a estar acordando y vamos a decir Gedeón, el del vellón, Gedeón, el del vellón. Y así no se nos va a olvidar nuestra clase de hoy. Entonces yo voy a tapar mi cámara de este lado para poder ver las letritas que están detrás de mí y empezamos. La Biblia nos dice que los madianitas tuvieron atemorizado al pueblo nuevamente durante 7 años. Los madianitas realizaban feroces asaltos en el territorio israelita, devastaban los sembrados y se apoderaban de los ganados. Israel llegó a ser muy pobre en aquellos tiempos porque los madianitas le quitaban todo lo que ellos tenían. Y los israelitas, ¿sabe qué hacían los pobres israelitas? Ellos tenían que esconderse en cuevas. Ya no podían vivir en sus casas, sino que tenían que irse a esconder en las cuevas, en los montes, en los hoyos, en todos esos lugares que ellos encontraban, tenían que esconderse de los asaltantes que venían a quitarles todo lo que ellos tenían. Siempre vivían con temor, pero finalmente pidieron ayuda a Dios para que los librara de aquello tan triste que estaban sufriendo que se llamaba opresión. Gedeón, el del vellón, era un joven de la tribu de Manasés. Él fue elegido por Dios para poder librar a su pueblo de los ataques de los madianitas. Dios mandó a Gedeón que destruyera el santuario que ellos habían hecho a Baal y que levantara un nuevo altar para Dios. Los madianitas habían acampado para realizar un nuevo ataque. Entonces Gedeón mandó mensajeros a toda la tribu de Manasés para que le siguiera y así poder hacer frente a sus atacantes. Se unieron a él los de la tribu de Aser, la tribu de Zabulón, Neftalí.
Entonces ahora vamos a ver cómo fue que sucedió toda esta pelea que ellos tenían. Vamos a empezar a ver la palabra de Dios. Nos dice que después de aquella gran victoria que sucedió cuando Débora, Israel tuvo paz por 40 años. Pero Israel otra vez se portó mal delante de los ojos de Dios porque los israelitas eran así. Entonces Dios permitió que llegaran los madianitas y también otros pueblos. Ellos venían y destruían toda la riqueza que tenía Israel. Por eso ellos se escondían en las cavernas, en las montañas y en unos lugares que hacían con piedras para poder ellos vivir. Imaginémonos nosotros qué terrible debe ser vivir en una cueva. ¿Ustedes se imaginan cómo es vivir en una cueva? ¿Conocen una cueva? ¿Quién conoce cómo es una cueva? Es oscura, hermana Sailey. Es oscura, húmeda, pueden haber animalitos, arañas, escorpiones, murciélagos. Las cuevas son feas. Entonces los israelitas para esconderse del ataque tenían que vivir en esas cuevas. Lo que pasaba es que cuando Israel había sembrado, sembraba maíz, trigo, frijol, verduras y frutas. Entonces llegaban los amalecitas y los hijos del oriente y los madianitas y atacaban todo lo que ellos tenían. Ellos acampaban contra el pueblo, destruían los frutos de la tierra, quemaban sus casas y arruinaban los pozos de agua hasta toda la tierra de Israel. Y no le dejaban al pueblo de Israel nada para comer. Le quitaban sus ovejas, sus bueyes, sus asnos, porque subían para ir a atacar al pueblo con todo y sus caballos y sus camellos, para poder destruir mejor la tierra de los israelitas. ¿Ustedes han visto cómo son las langostas? ¿Qué se comen las langostas? ¿Han visto? Conocen las langostas, pero no las langostas del mar que se comen con mantequilla, sino que los insectos grandes que son unas langostas, ¿las han visto? No. No. Bueno, los, Yo sí. los atacantes llegaban como que era la plaga de Moisés cuando atacó a los egipcios. Como que era un montón de langostas, llegaban a comerse todo, todo, todo. Con sus camellos, sus caballos, ellos eran indestructibles y devastaban toda la tierra y Israel se empobrecía cada día más. Israel ya no encontraba ni un mango para poder comerse. Miren qué vida más triste la que estaban teniendo. Pero el pueblo finalmente se acordó de Dios y entonces se puso a orar y a pedirle a Dios y le estaba pidiendo socorro. Dios le respondió muy prontamente y envió a un profeta, a un ángel, para que pudiera hablarles y decirles las cosas malas que habían hecho contra Jehová. El ángel le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y les di su tierra, y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero ustedes no habéis obedecido mi voz. El ángel los regañó y les dijo: yo les dije que fueran obedientes conmigo, pero ustedes fueron desobedientes, buscaron otros dioses. Después que el ángel los regañó, el ángel se fue para hablar con la persona de la que estamos tratando nuestra clase del día de hoy. Dice que el ángel se sentó debajo de un árbol que se llamaba encina, un árbol muy importante en aquellas tierras. Y ahí estaba
un muchacho que se llamaba Gedeón. Este era hijo de Joás y él estaba escondido limpiando su trigo a escondidas porque iban a venir nuevamente los saqueadores a quitarle todo lo que él tenía. Entonces, cuando él estaba allí, le apareció el ángel y le dijo, Dios está contigo. Pero Gedeón le dijo, yo no entiendo lo que me estás diciendo, porque si el Señor está con nosotros, ¿por qué es que vivimos sufriendo tanto? Pero el ángel no le dijo, Jehová está con el pueblo, sino que le dijo, Jehová está contigo, Gedeón. Entonces le dijo Jehová, agarra todas esas tus fuerzas que tú tienes y ve a salvar a Israel de las manos de los madianitas, porque Gedeón era un muchacho muy, muy fuerte. Y entonces le dijo Gedeón, le dijo Dios, yo te envío a que los salves. Y le dijo Gedeón, ay, Señor mío, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Si mi familia es pobre, nosotros somos de una tribu pequeña y yo soy el menor de la casa de mi familia. ¿Quién es el menor en su casa? ¿Ustedes quién es el menor en su casa? El más chiquitito. ¿Ah? Keila es la más Es chiquita. Caleb. No, Caleb es el más chiquitito de la casa. ¿Hay otro nene que sea más chiquitito de su casa? Soy yo. ¿Quién Mi dijo? hermana, mi hermanita, Diego. yo, mi hermanita. La hermanita. El más chiquitito, el más Soy consentido hermana de la también. casa. Ajá, Alison. hermana. El Yo soy más la menor chiquitito. hermana. ¿Verdad? ¿Y ustedes saben cómo es el más chiquitito de la casa? La mamá lo consiente mucho y la mamá le dice, ay, no, dice, Eso pobre. es verdad, eso es verdad. ¿Verdad que sí? Mamá lo consiente mucho. Entonces Gedeón le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo soy el más chiquito de mi casa y somos pobres y nuestra tribu es muy pequeña. Deberías mejor de buscar a otra persona. En ese momento, ni siquiera pasaba por la cabeza de él la idea de que era escogido por Dios como libertador, porque él era joven y su familia no era tan importante. Jehová no estaba cuando las otras personas oyeron al ángel hablar. Entonces él se pregunta por qué es que Dios lo escogió a él. Y Dios lo escogió a él porque él era un hombre fiel, al contrario de todos los demás del pueblo. Él no adoraba a los dioses falsos y consideraba las maravillas de Dios y él pensaba que si Dios estuviera con Israel, ellos no vivirían sufriendo de esa manera. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, el del vellón calientito que tenía, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como que fuera un solo hombre. Y él le respondió, Señor, yo te ruego que si soy agradable para ti, entonces tú me des una señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo te haga una ofrenda. Y entonces el ángel le dijo, está bien, vete a preparar la ofrenda. Y Gedeón salió corriendo para su casa y trajo un becerro y unos panes para hacerle la ofrenda a Jehová, pero estaba lleno de duda. Entonces le pide esa primera prueba. Y cuando le trae esa primera ofrenda, dice que le dijo el ángel, pon allí la ofrenda en el suelo y échale el agua que trae. Cuando le echó el agua que traía, el ángel de Jehová hizo un gran fuego y aquella ofrenda se consumió, se quemó, no quedó nada, nada de aquella ofrenda.
Entonces Gedeón se convenció y dijo, "¡Ah! Verdaderamente estoy hablando con el ángel de Dios. ¡Qué miedo!" Ahora ya no tenía duda. Ahora Gedeón tenía miedo porque estaba hablando con el ángel de Jehová. Y entonces Gedeón dijo, ¡ay, qué miedo lo que yo tengo! Existe valor, pero a veces nosotros tenemos miedo. ¿Quién de ustedes ha tenido miedo alguna vez? ¿Hemos tenido miedo? A la oscuridad, a que nos dejen solos. ¿A qué le tenemos miedo? Yo le Matthew, tengo miedo a la oscuridad. a la oscuridad. Matthew, Giselle y Keila, Yo a las arañas. Yo a no. a las Yo a las arañas. arañas, yo a las arañas. Sí, les tenemos miedo a las arañas. Mateo, No. ¿no le tiene miedo a nada? Ah, a veces, No. pero no, casi Pero, nunca. bueno, qué bien. Ahora Gedeón tuvo miedo porque Yo estaba frente al ángel de Jehová. Entonces, después que pasó esa prueba, Dios lo mandó a que pudiera edificar un altar para que pudiera recibir la paz de Dios. Y esta vez Gedeón, a pesar de que tenía miedo, a pesar de que tenía dudas, decidió obedecer. Mis niños también son obedientes, ¿verdad que sí? Niños obedientes. Y así fue como Gedeón empezó su caminata como el héroe de Israel. Y cuando él decidió obedecer, el ángel desapareció de su vista. Y esa misma noche dice que Jehová le dijo, toma un buey y prepara un altar para mí y prepara un holocausto. El holocausto era para darle fuego a todo aquel animal para que el humo llegara ante Dios. Y vas a ir, le dijo, y vas a destruir aquella imagen mala de la diosa Acera que los israelitas tienen para ellos. Entonces Gedeón se fue y tomó a unos hombres, como 10 hombres de los que él tenía, y se fue y destruyó aquella gran imagen que tenía. Pero todavía tenía un poquito de miedo y lo hizo de noche para que los hombres no lo vieran. Pero los hombres de todas maneras lo vieron cuando destruyó aquella imagen que ellos tenían del dios Baal y de la diosa Acera. Y la gente del pueblo se enojó mucho y empezaron a perseguir a Gedeón. Pero Gedeón estaba obedeciendo a Dios y estaba contento por esto. Ahora Gedeón está escondido nuevamente porque los hombres lo están buscando porque él les destruyó sus templos. Pero aún así dice que él decide tener valor. Y entonces Dios está con él y él empieza a llamar a todos los de su tribu para que vengan a luchar contra los hombres malos que les estaban robando toda su comida, toda su riqueza, todos sus granos que ellos tenían para comer. Y entonces empiezan a juntarse toda su gente para poder luchar. Se unieron los de la tribu de Aser, de Neftalí, de Zabulón y los de la familia de Gedeón, el del vellón. Pero todavía cuando él vio aquel gran montón de gente que venía para luchar con él, para tomar las armas y ir a hacer la guerra, todavía dijo Gedeón, yo todavía tengo un poco de duda. No sé si esto va a funcionar. Y le dijo a Dios, mira Jehová, no te enojes conmigo. Yo ya vi que viene mucha gente, pero todavía te pido una señal. Y le dijo Dios, bueno, está bien, pídeme una señal. Mira, Dios le dijo, yo voy a dejar esta colchita, le dijo, esta colchita que es mi vellón con la que yo me cobijo. ¿Dónde está nuestra cobija? ¿Tenemos nuestra cobija? Él le dijo, ¿sabes qué, Dios? Le dijo, yo voy a dejar esta cobija
afuera. Y cuando yo la dejé afuera, primero le dijo que solamente la colchita, cuando caiga sereno o cuando caiga un poquito de lluvia en la noche, yo quiero, Dios, que la colchita quede seca, le dijo. Y Dios le dijo, bueno, está bien, hazlo. Y vino él, mire, y dejó su colchita allá afuera. Y cuando salió en la mañana a buscarla, la fue a ver y vio que su colchita estaba sequita, bien calientita y bien rica. Y todo lo demás alrededor de la colchita estaba mojado. Pero entonces dijo Gedeón, mira Dios, no te enojes conmigo. Yo sé que molesto mucho, Dios. Yo sé que te estoy molestando mucho. No te enojes conmigo, te voy a pedir una última cosita, ya, solo una. Ahora voy a dejar la colchita afuera. Voy a dejar mi colchita, a ver las colchitas. Voy a dejar mi colchita. Voy a dejar mi vellón allá afuera. Y ahora, Dios, si no te molesta, quiero que todo alrededor de la colchita esté seco, pero que mi colchita tenga todo el sereno de la noche. Y entonces le dijo Dios a Gedeón, está bien, Gedeón, hagamos la prueba. Y Gedeón dejó su colchita allá afuera en la noche. En la mañana, cuando se levantó a ver su colchita, él agarró y la exprimió muy fuerte y dice que sacó todo un tazón lleno de agua de la colchita. Mire cuánta agua. Ahí está en la imagen sacando mucha agua de su colchita, porque su colchita estaba muy, muy mojada, pero todo alrededor estaba seco. Entonces dijo Gedeón, ay, dijo, yo sé, dijo que, bueno, Dios está conmigo porque cuando le pido que la colchita se moje, se moja. Y cuando le pido que la colchita no se moje, no se moja. Entonces yo comprendo que Dios está conmigo. Y fue así como Gedeón tiene mucha confianza por las señales que Dios le ha dado y también por la cantidad de personas que han respondido a sus llamados. Allí había un número de personas que ustedes todavía no reconocen. Eran 32,000 hombres los que se habían unido a Gedeón para poder pelear. Ni Gedeón sabía que habían tantos hombres valientes en su tierra, pero ahora todos están listos para ir a luchar. Entonces así terminamos nuestra clase. Nosotros vemos que Gedeón tuvo miedo y tuvo dudas, pero en un momento dijo, yo voy a obedecer a mi Dios. Gedeón era de una tribu que no era tan importante. Su familia era una familia pobre, no tenían muchas cosas. Y él era el más chiquito de su casa. Por eso es que él no se sentía tan importante. Por eso es que él pensaba que Dios no lo podía elegir a él porque él no era tan importante para su pueblo. Pero Dios no ve nuestras limitaciones. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede dar miedo? A veces no nos gustan las matemáticas. A veces nos cuesta con el idioma. En El Salvador nos cuesta con el inglés. A los niños que están en Estados Unidos quizá le cuesta con el español y con algunas otras cosas. Pero Dios no ve las cosas que nosotros tenemos de limitantes, sino que Dios ve nuestro potencial. Y por último, vemos que Dios es fiel y constante. Desde el principio le dijo a Gedeón, yo estoy contigo. Y se mantuvo firme hasta lo último. Así es Dios.
cuando Él nos dice que va a estar con nosotros siempre. No se enojó por todas las dudas que tenía Gedeón. Y también Él comprende los temores que nosotros tenemos. Si nos da miedo estar solos afuera, si nos da miedo la oscuridad, las arañas, los escorpiones, los murciélagos, todas esas cosas Él nos comprende y también nos ayuda a ser valientes y a poder vencer esas cosas para poder ser unos héroes. ¿Y saben qué más? Esta historia que hemos tenido este día, que es la historia de Gedeón y su vellón. Gedeón, el del vellón. Gedeón, el de la colchita calientita que se secó o que se mantuvo con agua cuando él lo pidió como señal. Entonces, así vamos a terminar nuestra clase de ahora. Dios nos hace héroes cuando Él quiere que nosotros luchemos por Él. Y cuando tengamos nuestra colchita nos acordamos, Gedeón, el del vellón. Dios me los bendiga mucho.